sea, podemos comentar que conocemos al Señor a lo mejor desde chiquitos, pero siempre hay un parteaguas, ese encuentro que pude sentir la realidad de Dios en mi vida, ¿no? Pude sentir ese Dios que me contaban en las historias bíblicas cuando niña, ¿no? Entonces, ese encuentro lo tuve estando en la preparatoria, 16, 17 años aproximadamente, y desde ahí hasta este momento, gracias a Dios que me permite trabajar en diferentes áreas dentro de la iglesia, con los niños, los jóvenes, los adultos, padres de familia. Entonces, gracias a Dios por ello. Entonces, me da mucho gusto de verdad nuevamente verles. Y pues cuando me busca Lalo y Angie para invitarme a esta sesión de temas diversos que ustedes están con mucho interés de conocer, y me toca un tema que es la culpa, ¿no? Ay, podría sonar así como que, híjole, ¿no? La culpa. ¿Quién no ha sentido la culpa en algún momento de nuestra vida, ¿no? Desde chiquita, grandota, en algún momento, pero hoy vamos a comprender esta emoción, cómo nace, si es positiva, si es negativa, también a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es la culpa? No, no solamente en la parte emocional, sino también bíblicamente, ¿qué representa la culpa? Físicamente, también nuestro cuerpo va a generar ciertas manifestaciones importantes por la culpa en nosotros. Pero para eso, antes les voy a hacer como un pequeño test, ¿no? Eso es como las revistas. No es muy similar a las revistas, pero si tienes ahí una hojita, un papelito, ve anotando de las siguientes enunciados que voy a mencionar. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacerte yo estos enunciados y ver en cuántos caes tú. ¿Ok? Entonces, si estamos listos, pónganme manita arriba ahí en su, si no tienen su cámara prendida, como yo le digo a mis alumnos, ay, estos alumnos universitarios no saben, prendan su cámara, déjenme verles su carita. Entonces, ay, sí, no, es un reto con los chicos universitarios que me dejen ver sus rostros. Pero miren qué bonito, ya ven, ya me están abriendo. Uno, sí o no, Lalo, uno que está del otro lado de la pantalla como maestro, agradece enormemente que abran las pantallas, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a empezar con los enunciados que les voy a compartir. Vas anotando sí, no, y ver cómo sales, ¿ok? Primera pregunta, dice, bueno, primera frase. ¿Te sientes incómodo o incómoda a los halagos y en cambio cualquier opinión o crítica te afecta y te genera mucho malestar? Número 2. Eres de magnificar todos los errores. 3. Pides disculpa a cada momento por todo. 4. Cuando la culpa te invade, te desmotivas y dejas de tener ganas de hacer las cosas. 5. Cuando aparece, suele estar acompañado, o sea, cuando aparece la culpa, suele estar acompañado de pensamientos como soy mala, nadie me va a querer, no soy buena persona, no merezco feliz, etcétera, etcétera. 6. Te sientes preocupado o preocupada por todo y estás agobiado de no caer mal cuando estás con gente. 7. Puedes perdonar a los otros, pero no te puedes perdonar a ti mismo. 8. No puedes decir que no porque te sientes culpable. 9. Sientes que estás en deuda con los demás. 10. Tienes miedo en dañar a los demás. 11. No dices lo que piensas para no herir al otro y te callas cuando algo te disgusta. 12. Te sientes indigno o indigna y que no mereces el cariño. 13. Sientes que la gente te abandonará por culpa. 14.
Autosaboteas tu propio éxito. 15. Sientes la obligación de satisfacer a los demás. 16. Te sientes culpable si los que te rodean no son felices. 17. Te sientes responsable por lo que ocurre a tu alrededor. 18. Si los demás te tratan mal, sientes que es por tu culpa. Y 19. Evalúas los errores de otros como insignificantes y los tuyos como terribles. ¿Cómo les fue? No se agobien si las 19 las tuvieron, no se preocupen, no se me mortifiquen, porque puede suceder el caso, ¿no? Ya, ay, no, sí necesito ayuda porque tengo los 19 puntos. A lo que quiero llevarlos, chicos, es que la culpa forma parte de nuestro comportamiento como seres humanos. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ok. Ok, ¿me confirma si se ve la pantalla? ¿Sí? Súper. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, entendamos qué es la culpa, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, es una emoción generada por nosotros mismos en base a referencias internas que tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal. Es una emoción, ¿sí? Y creo que la reunión pasada yo les comentaba, las emociones podríamos catalogarlas como buenas o malas, pero simplemente están diseñadas, ajá, ya sea las que consideramos como malas, que puede ser la tristeza o puede ser el miedo, están diseñadas para nuestra supervivencia. O sea, tienen todas las emociones una razón de ser. Lo mismo sucede con la culpa. La culpa, su base es el miedo, su raíz es el miedo, ¿ok? Y esta emoción puede generar un sentimiento de autocondenación cuando existe un estado de conciencia de que hay algo que no nos hace sentir bien. Es cuando genera este sentimiento de culpa, la autocondenación, cuando ya esta emoción no es sana, ya está fuera del límite de aquella emoción que te hace generar esa conciencia si estás haciendo bien o estás haciendo mal. ¿Ok? Bien. ¿Por qué viene la culpa? Debido a condicionamientos simples que recibimos. Ejemplo, cuando somos pequeños, no me gusta usar mucho esta palabra, pero es una realidad a nivel de neurociencia, es así. Estamos programados, ¿sí? Los papás nos dan cierta información para poder interpretar el mundo. Por ejemplo, tú te acercas cuando chiquito a la estufa y ¿qué te dicen? No te acerques porque te puedes quemar, ¿no? Y ellos nos van dando una serie de condicionamientos simples para validar en nosotros qué está bien y qué está mal, ¿sí? Nosotros con el paso del tiempo, bueno, dentro de la iglesia, vamos aprendiendo estos condicionamientos a la luz de la palabra. La palabra nos dice qué está bien y qué está mal para que tu vida espiritual y tu vida en esta tierra sea fructífera, ¿no? Entonces, vamos creciendo con estos condicionamientos que nos permiten generar conductas positivas o negativas. Cuando somos pequeños, la base de estos condicionamientos es la búsqueda de la aprobación. Ajá. Es decir, nos pueden decir, bueno, sí, yo mamá con mis hijos, si me sacas un 10, bueno, pues yo voy a ser muy feliz. ¿Ok? Estoy condicionando de esa manera inconscientemente a mi hijo. ¿Qué sucede cuando él saca una nota mala? Se va a sentir culpable porque no estoy aprobando una instrucción que mi mamá o mi papá me dio. Así funcionamos mentalmente, ¿ok?
Regularmente cuando hacemos las cosas que consideramos correctas, recibimos la aprobación de los demás. Es como nos movemos emocionalmente, ¿ok? De aquí viene la culpa, de condicionamientos simples que recibimos a lo largo de nuestra vida, de programaciones que recibimos de todas las personas, nuestros padres, maestros, dentro de la iglesia, recibimos condicionamientos para nuestro bienestar en la mayor parte del tiempo, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, existen dos tipos de culpa, muchachos. La imaginaria y la real. La imaginaria es aquella que aparece cuando de repente asumimos algo sin tener responsabilidad por esa culpa, por aquellos episodios que no pudimos evitar. Es cuando entran, si yo hubiera dicho, si me hubiera quedado callada, eh, regularmente este tipo de culpa imaginaria suele suceder cuando perdemos a alguien, ¿sí? Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. Déjenme platicarles algo muy personal. Mi abuelito paterno, mi abuelita tenía cáncer. Entonces ya su cáncer estaba muy avanzado. Ese día fueron a descansar, pero ya mi abuelita por las noches pasaba dolores muy fuertes. Mi abuelito se quedó dormido. Fue un espacio de, ¿qué les gusta? Minutos, segundos, o sea, de tanto tiempo de estar con ella, de no descansar correctamente, pues mi abuelito tiene un espacio de quedarse dormido. Cuando despierta, mi abuelita, bueno, tuvo esa muerte de los justos, ¿no? De que los que son que duermen y ya despiertan, no abren sus ojos delante de su Señor, le pasó a mi abuelita. Pero mi abuelito se lastimaba y se sentía culpable porque nos decía, si yo no me hubiera dormido, mi esposa seguiría viva, ¿sí? Esta es la culpa imaginaria. No podemos, hay situaciones que no podemos controlar y es donde entra este tipo de culpa. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, pero debemos entender que no somos los gerentes del universo. El único dueño de nuestra vida es nuestro Dios y el control de las circunstancias están bajo su dominio, bajo su soberanía. Entonces, muchas veces esta culpa imaginaria genera estragos en nuestra vida emocional porque venimos cargándola. Igual en el divorcio, cuando las parejas se separan, los niños, si no se llega a tener una correcta, una asertiva conversación con ellos, los chicos se llegan a sentir culpables. Piensan que papá y mamá se separó por culpa de ellos, porque ellos llegaron al mundo, porque ellos nacieron. Entonces, es una culpa imaginaria que si no sana, cuando se es adulto se sigue viviendo con ella. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Algunas situaciones ajenas a nuestras manos. Es que si yo le hubiera dicho que no se casara o que son situaciones que están fuera de nuestro control. No tenemos responsabilidad al 100% de la misma. Esta es la culpa imaginaria. Ahora, ¿qué sucede con la culpa real? Es aquella en la que nosotros sí tenemos responsabilidad y existe un pesar profundo porque somos conscientes de lo que hicimos, ¿ok? Es aquí donde somos conscientes que le fallamos a Dios, que le fallamos a lo mejor a una persona que amamos, que le fallamos por algún comentario en donde estamos conscientes de esa responsabilidad. Y esta es la culpa real, ¿no? Debo de comentar que este sentimiento de culpa no es estático. Los sentimientos de culpa no es estático. Al contrario, si no los sanamos en el momento oportuno, es como una bola de nieve. Va creciendo el sentimiento de tal manera que con el paso del tiempo te sientes mucho peor, te sientes culpable,
te sientes indigno. Entonces, de una u otra manera, ambas culpas, si no son sanadas de manera oportuna, va a generar molestia todo el tiempo y va a estar resonando todo el tiempo. Quiero hacerles una analogía para que sepan cómo funciona la culpa en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Si no, creo que tendremos un espacio al final para ir aclarando cualquier duda. Pero si surge, no pasa nada, levantamos la mano y podemos apoyar. ¿Ok? Muy bien. Les voy a hacer una analogía de cómo funciona la culpa. Hay un síndrome que se le conoce como el síndrome del miembro fantasma. Esto ocurrió entre los años de 1861 y 1865 con un médico, el médico Silas Ware Mitchell, durante la Guerra Civil Norteamericana. ¿Qué pasaba? Durante esta guerra civil, pues muchos soldados eran lastimados, ya sea por alguna caída, las mismas bombas, y evidentemente por la carencia de medicamento para poder apoyarlos de manera inmediata, pues tenían que amputar alguna parte de su cuerpo, porque de lo contrario se gangrenaba y podría tener repercusiones importantes. Entonces, los psiquiatras llegaron a la conclusión de que había un recuerdo sensorial del miembro. ¿A qué se refiere? Estos soldados, al perder alguna parte de su cuerpo, sentían que les daba comezón o que les dolía esa parte o ese miembro cuando ya no existía. Al día de hoy, este síndrome existe. Cuando algún paciente sufre alguna amputación, si no hay un proceso de duelo, si no hay un proceso de sanidad emocional, piensan y sienten que su miembro tiene sensibilidad, ¿sí? Entonces, estos pacientes no son dados de alta hasta que generan el duelo de que esta pérdida existe. La culpa es muy similar al síndrome del miembro fantasma. Pensamos que la culpa ya se fue, que ya no existe, pero de momento hace su aparición y sientes que te está picando, que te está rascando, porque está manifestando su presencia en tu vida, porque no has logrado poder resolver ese sentimiento. Es a lo que me refiero. Se puede volver tóxico esta culpa si no la atiendes de manera oportuna, ¿ok? Es la analogía que quería hacer. La culpa es como ese miembro fantasma que si tú no resuelves, si tú no enfrentas y si tú no aceptas, va a seguir resonando en tu mente todo el tiempo, ¿sí? Ok, parte precisamente de un proceso de duelo es el tema de la aceptación. Entonces, muy similar con este tema del síndrome fantasma, cuando el soldado aceptaba o el paciente acepta que ese miembro no existe, es como puede sanar. Lo mismo con la culpa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a la culpa le acompañan la falta de paz, tormento, pensamientos recurrentes, amargura, odio hacia nosotros mismos y resentimiento. ¿Ok? Si se dan cuenta, son sentimientos que con el paso del tiempo generan malestar. Hay varios pensamientos, yo creo que les han salido en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde dicen que aquella emoción que es callada, el cuerpo se encarga de gritarla. ¿Sí? Algunos estudios científicos han demostrado, por ejemplo, que el resentimiento hay una relación, un porcentaje de relación con el cáncer. Guardar lo mismo que la amargura. Hay un porcentaje. La diabetes, inclusive, es esa falta de amor, de cariño, de dulzura cuando se fue niño o en un momento de la adolescencia. Entonces, la culpa siempre va a ir acompañada de estos sentimientos, principalmente de esa falta de paz, de esa falta
de tranquilidad, de gozo. ¿Por qué? Porque ese miembro fantasma ahí está resonando. ¿Ok? Obviamente esto no lo queremos tener. Y para no tenerlo, pues aquí está la respuesta y siempre Dios la tiene. Ok. ¿Cómo se manifiesta la culpa? La culpa se va a manifestar con castigo a sí mismo, ¿sí? Ese es el número 1. Regularmente los consideramos los principales responsables y te castigas. ¿Cómo te puedes castigar? No aceptando el cariño de los demás o no aceptando la reconciliación con esta persona. ¿Por qué? Porque te sientes muy mal. O sea, te castigas y haces acciones, inclusive el tabaco, las drogas, son herramientas que te utilizas para castigarte a ti mismo, para autoflagelarte porque te sientes culpable de algo, ¿ok? Número 2, te sientes indigno. Tienes esa creencia limitante de no merezco ser feliz porque mis papás se divorciaron. Una culpa, una culpa que es mentira, ¿no? De los tipos de culpa que vimos, que no es real, ¿no? No merezco ser amado. Comportamientos compulsivos, ¿no? Aquellos que tratan de llenar vacíos. ¿Cómo llenan los vacíos los jóvenes hoy en día? Pues a través de la pornografía, a través de las drogas, a través de aquello, porque están llenando vacíos. A través de la comida también se llenan vacíos, ¿sí? Otra manifestación es la depresión. Aquellos pacientes que pasan por este síntoma se consideran víctimas y son fáciles de ser manipulados. Otra manifestación es la hostilidad, la reactividad y juicio. Son aquellas personas que constantemente están iracundas, generan este mecanismo de defensa a través de generar violencia, ¿no? Están tan enojados y se sienten tan culpables que violentan a los otros porque ellos no son felices, porque ellos no se sienten contentos, ¿sí? Dificultad, no la agregué aquí, me faltó la paranoia también, o sea, piensan que todos los detestan, que no pueden ser aceptados. Dificultad también, tienen gran dificultad para establecer límites. La culpa los obliga a aceptar cualquier cosa, ¿no? Se da mucho, sobre todo en las parejas, en la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque creen estas pacientes, ahorita tengo una paciente que se siente con una autoestima muy baja, siente que al no haber sido una buena hija, tiene el derecho que su marido la lastime, ¿no? Entonces, ella tiene el pensamiento de que su marido tiene toda la autoridad de agredirla, porque se siente culpable de que a lo mejor una situación en casa similar lo vivió, ¿no? Entonces, no puede ella establecer límites. Y por otra parte, estas personas con culpa, tratan de compensar sus propios errores. ¿Cómo lo compensan? A través de pensar, por ejemplo, en el caso de papás que son ausentes, pues tratan de justificar esa ausencia haciéndose daño. O tratan de, por ejemplo, esos niños que crecieron con también papás ausentes, cuando son papás, tratan de compensar esa ausencia ofreciéndoles a sus hijos todo lo que no tuvieron cuando eran chicos, o sea, compensan conductas. En la Biblia vimos un caso, si no mal recuerdo, es en el libro de Génesis 32, deben de recordar la historia de Esaú y Jacob. Jacob, que es recordado como el engañador número 1. Cuando sabe que su hermano está por llegar a visitarlo y está a su encuentro, ¿qué hizo? Mandó delante de él, ¿no? Regalos, mandó
caballos, inclusive hasta sus esposas las mandó antes él fue hasta el último. ¿Para qué? Porque él se sentía culpable de lo que había hecho con su propio hermano. Entonces, aquí se refiere precisamente el tema de compensar nuestros errores ante la culpa. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, quiero tocar dos palabras muy importantes en este proceso de la culpa. Bueno, ya vimos qué me lleva a la culpa, qué me lleva a tener este sentimiento que no me ayuda a seguir creciendo. Hay dos palabras importantes, es la condenación y la convicción, ¿sí? Obviamente, cuando nos sentimos culpables, pues nos sentimos condenados por las circunstancias. Déjame decirte que la condenación es errónea. La condenación llega de manera externa. Una persona te la asigna, ¿no? Te genera acusación. Pero ¿sabes qué? La condenación, el principal autor es el enemigo. Es Satanás, ¿no? Él es el que te hace sentir que estás mal, que no vales, que no mereces ser feliz y por lo tanto, ¿qué logra? Posterga el arrepentimiento, posterga la aceptación de la culpa, posterga el poder reconciliarnos inclusive con Dios. Entonces, sin duda alguna, la condenación es la herramienta favorita de Satanás. Y esa está en tu pensamiento constantemente. Te está diciendo, eres culpable y no mereces y esto y esto y esto. A diferencia de la convicción. La convicción es de absoluta riqueza y sanidad. Es un proceso interno. ¿Y saben quién es el responsable de ella? El Espíritu Santo. Él es el autor de la convicción. Si no, ayúdenme a leer, por favor, ¿quién busca en sus Biblias? Juan, capítulo 16, versículo 8. Si pueden, quien lo tenga, abra su micro y ayúdenme con esta lectura en donde vamos a ver quién es el autor de la convicción. Yo lo tengo. Gracias, Day. Juan 16:8, ¿verdad? Así es. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es, gracias. Aquí en esta porción de la palabra nos está hablando cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo que se tiene que ir. De no irse, no va a llegar el Consolador a nuestra vida. Entonces, de esta manera, el libro Juan nos está diciendo que el mismo Jesús, el Espíritu Santo, es el que va a ayudarte a tener esa convicción de que lo que sucedió no es sano y no es para tu riqueza. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Quién me ayuda? A ver, si quiere, yo ya la tengo. Ok. Dice la palabra de Dios, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Fíjense, la tristeza que proviene de Dios. Cuando tenemos convicción, cuando aceptamos la parte de responsabilidad de nuestra culpa, obviamente nos vamos a sentir tristes. Pero gracias a esa tristeza, tenemos la convicción de que tenemos que arrepentirnos de la situación. ¿Ok? Por ello, la condenación, el estarte repitiendo constantemente, es que por tu culpa tus papás no fueron felices, es que por tu culpa tus hijos nacieron en un hogar donde hubo violencia, es que por tu culpa el Satanás es el que te está diciendo, recuérdalo, porque no te conviene lo que vamos a ver más adelante, lo que realmente sana la culpa. La convicción
es aquella donde el Espíritu Santo de Dios va a actuar para contigo y va a sanar eso que al día de hoy te produce tanto dolor. Debemos de tener mucho cuidado porque el enemigo también se arma de situaciones como, bueno, pues yo, la verdad, de lo que viví, que sé que es erróneo, pues no me siento culpable. No me siento tan mal. Aunque sabes que está mal, tratas de justificar. ¿Para qué? Para no vivir realmente el arrepentimiento. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Pues es que no es tan malo, no es tan malo. Realmente pues no siento culpa de lo que hice. Ojo, ¿quién está actuando? ¿El enemigo? Porque si actúa el Espíritu Santo, vendrá a ti tristeza, porque estás aceptando y reconociendo que esa situación te está haciendo sentir culpable. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que todos estábamos esperando, bueno, Vivi, pues me siento culpable, pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esta situación? Para sanar la culpa, ¿qué necesitamos? Sin lugar a dudas, la ayuda de Dios. Eso es lo primero. Primero tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Quién me ayuda leyendo Proverbios 28:13? Yo, Rebeca, ¿puedo leerlo? Adelante, por favor. Bueno. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. La nueva versión internacional dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Creen que haya que agregarle algo más? No. Primero, tengo que pedirle perdón a Dios y reconocer que he cargado con esta culpa a lo mejor por muchos años y que yo tenía esa idea que cargándola, Dios se agradaba de ello. Hay una frase mucho de nuestros papás o nuestros abuelitos, ¿no? Que decían que si el marido las trataba mal o viceversa, pues ni modo, es mi cruz y pues me tengo que aguantar, ¿no? A lo mejor esa situación que estás viviendo, dices, no, pues es mi cruz y la tengo que vivir y tengo que recordarla y tengo que, hey, hay otra alternativa. Primero que tienes que hacer, pedir perdón a Dios, aceptar. Ese es el primero. Segundo, tenemos que lidiar con la culpa. ¿Ya a qué se refiere este punto? Ya que reconocimos y le pedimos perdón a Dios, el siguiente paso es pedirte perdón a ti. Pedirte perdón a ti mismo. ¿Por qué? Porque has cargado con ello por mucho tiempo. Porque a lo mejor la circunstancia que te llevó a esa decisión o no era parte de tu responsabilidad o sí lo era. Y en ese momento tomaste la decisión. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que en el día llegamos a tomar más de 2,000 decisiones en un día? En un día tomamos más de 2,000 decisiones. Algunas buenas, otras no lo tanto. Pero aquí tienes el segundo paso, es decir, ok, es un trabajo interno. Tengo que pedir, ya le pedí perdón a mi padre, pero también tengo que pedirme perdón a mí mismo por haber cargado con todo esto durante todo este tiempo. Tercer paso, asume la responsabilidad que te corresponde. Lo siento. Y esto es, si tienes la oportunidad de reconciliarte con esa persona, es válido de buscarla y decir, lo siento. Y es parte de tu proceso de sanación. Y es lo que también Dios quiere de ti. Humildad al reconocer si fallaste. Es muy bueno decir, lo siento.
ir con esta persona y decir, lo siento. Pero me podrás decir, bueno, Vivi, ¿y si esta persona ya no está? Ya no está aquí entre nosotros o se fue a otro lado. Ok, hay una estrategia terapéutica muy positiva que es la escritura. Escríbele una carta y díselo. De esa manera tu emoción terapéuticamente sale y dile, lo siento. ¿Ok? Después, decide vivir en victorias con Cristo todos los días. Los errores no están para flagelarnos, sino para aprender y crecer con ellos. Recuerdan que una pregunta del test o una frase del test era, ¿magnificas los problemas o los errores? Algo así. El ser humano, ¿cómo aprende? ¿A través de los aciertos? No. Aprendemos a través de los errores. La culpa viene de resultado de que a lo mejor no salió como esperabas las circunstancias. Entonces, debemos, sin duda alguna, Dios nos invita a vivir victorias con Cristo todos los días, a hacer lo que estás en su palabra. Para eso está diseñada la palabra de Dios. Es la guía perfecta. Es la guía correcta, es la que te dice sí y la que te dice no. No es la que te dice, pues más o menos. No, es la que te dice sí y la que te dice no. Está en tu decisión tomar el sí o el no. Como creer en Dios, sí, no. Ahí está el amor tan grande de Dios. No somos títeres. Ahí entra el libre albedrío. Te da la oportunidad. Pero si te equivocas, ok, Él te dice, reconoce, acepta, asume tu responsabilidad y vamos para adelante. No te quedes en el pasado con esa culpa que solamente te va a seguir resonando todo el tiempo para que no te acerques a mí. Número 5, debes buscar resarcir el daño. Dejen compartirles una historia. Este era un par de vecinos. Uno de ellos tenía un hijo adolescente, en donde llega el vecino con su auto último modelo y unos rines padrísimos, ¿no? Entonces al chico adolescente se le hace fácil robarle los rines del auto al vecino y ponérselos a su auto. Sale el papá, se da cuenta de esta situación y obviamente le dice a su hijo, o sea, ¿qué es lo que hiciste? ¿Robaste esos rines? Y él, pues sí, porque me gustaron. ¿Ok? La realidad es que no es correcto esa acción que tuviste. Entonces, tuvo dos oportunidades el papá. Haberle dado una regañiza marca hasta ponérselo parejo y haber mandado a su hijo y vas ahorita con el vecino y le entregas los rines y a ver qué te dice. Pero él asumió otra conducta. Le dijo, le hizo primero generar esa conciencia de que él era responsable de la situación y que podía ser tratado como ladrón. Después de ello, él sintió la culpa de la situación. ¿Qué tenía que hacer? Vamos a ir con el vecino y le vas a ir a pedir una disculpa. Y así fueron. Fueron con el vecino y le dijo, lo siento. Después de ello, su papá le dijo, ok, después de decirle lo siento, tienes que resarcir el daño. ¿Cómo quieres hacerlo? No, pues bueno, yo creo que le voy a lavar el coche al vecino. Perfecto, ¿por cuánto tiempo? Pues a lo mejor por un mes. ¿Ok? Fueron, le pidió disculpas y para resarcir el daño, vecino, le voy a lavar su coche por el periodo de un mes. La actitud del otro vecino fue sumamente positiva, vio lo genuino de su disculpa y esta situación quedó como un mal trago. Así se enfrenta la culpa, chicos. No solamente es decir, lo siento, me equivoqué ya. No.
¿Qué vas a hacer para enmendar el daño? ¿Qué vas a hacer? Pero tu actuar va a ser de una manera positiva, no desde la culpa. Si no voy a hacer esto porque quiero mejorar mi relación contigo, porque quiero sentirme mejor contigo y porque vamos a crecer los dos juntos. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué sucede si esta culpa te sigue atormentando, si después de haber hecho varias cosas no sana? Es cuando debes de levantar la mano y pedir apoyo, ¿sí? Ya sea con tu pastor, ya sea en consejería, o si no, también el apoyo de un psicoterapeuta para sanar aquellas emociones que a lo mejor a simple vista no puedes encontrar la raíz de esa culpa, ¿sí? Aquí nosotros nos encargamos de apoyarte para encontrar esa raíz y en lo personal para porque pronto puedas arrepentirte y sanar esa culpa con Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a la luz de la palabra, hay algunas maneras de también resarcir el dolor que podemos sentir, ¿sí? Y me gustaría que me ayude. ¿Qué dice Primera de Juan 3, del 19 al 20? ¿Quién me ayuda? Nosotros viví. Sí, Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. así es. Nos reprende a veces el enemigo, nos reprende el enemigo, pero si Dios no lo hace, si Dios conoce tu corazón, ¿por qué te sigues castigando? ¿Dónde pones a Dios? ¿Dónde colocas? Cuando decimos, Dios me perdona, ¿realmente estás convencido de ello? Porque es muy fácil decirlo, ¿eh? Sí, Cristo murió en la cruz y Cristo murió en mis pecados, pero sigues arrastrando esa culpa. Entonces, no somos coherentes, no somos con ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Él perdonó tu pasado. Somos criaturas nuevas. ¿Por qué seguir cargando con ese dolor para hacerte daño? ¿Por qué darle esa posibilidad al enemigo de recordarte esa culpa? Si para Dios ya no existe. Proverbios 18:10, por favor. Yo lo tengo. Sí, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. hay un canto precioso. Torre fuerte es el nombre del Señor. Él va a ser te va a levantar. Él es tu torre. Él es tu seguridad. Es donde debes de afianzarte. Él no mira tu culpa. Romanos 8:1, por favor. No todos, nada más uno, por favor. Yo, Rebeca. Gracias, Rebe, por favor. Romanos 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, gracias, Rebe, hay para los hijos de Dios. ¿Recuerdan? Condenación, convicción. Ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Él quiere tu convicción, porque a través de la convicción trabaja el Espíritu Santo y te permite ser sanada. No a través de la condenación, no a través de seguirte culpando por las circunstancias. Tienes que tener esa convicción y aferrarte a lo que nuestro Señor Jesús hizo en tu vida. Por ti lo hizo.
Dejemos que el Espíritu Santo sane mis emociones, sane mi corazón, sane mi vida y sala la vida con esa convicción. Y finalmente Romanos 8, puedo decirles que es uno de los versículos favoritos. Y si me lo permiten, lo voy a leer, porque es un pasaje de la Biblia precioso. Romanos 8, 33 al 37, dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me voy a lo que sigue, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios, chicos, cubre nuestra falta. Pensemos en dos héroes de la fe. Pablo, el gran Pablo, Saulo. ¿Por qué se caracterizó Saulo? Porque persiguió a los cristianos. Mató a muchos cristianos. Si Pablo hubiera caminado con esa culpa toda su vida, ¿creen que hubiera logrado lo que hizo? Claro que no. Es un héroe de la fe. Pablo es un ejemplo de que no cayó en esa condenación de la culpa. Él estaba convencido quién lo había salvado y quién lo había sanado. Y por lo tanto, ¿qué hizo Pablo? Expandió la palabra de Dios y fue fiel. Fue atacado, pero fue fiel. Otro héroe, el buen Pedro. Pedro, carácter tan fuerte. ¿Qué hizo Pedro? Pedro negó a Dios 3 veces. Pedro negó 3 veces. Inclusive cuando volvió a tener su reencuentro con Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, claro que te amo. ¿Y qué le volvió a preguntar? Pedro, ¿me amas? Así nos está preguntando a nosotros. Ari, Rebe, Darid, ¿me amas? Si me amas, el amor que tengo por ti cubre cualquier falta. Y si Pedro se hubiera quedado en la culpa de que lo había negado 3 veces, pues él extendió el evangelio a gran escala. ¿Ok? En conclusión, chicos, la culpa es una emoción, ¿sí? Es una emoción que nos permite generar esa conciencia de que lo que hicimos estuvo mal. Pero, ¿qué tengo que hacer? Sanarla e irme a la convicción. Si le fallé a Dios, tengo que pedir perdón. Tengo que aceptar mi culpa y dejar que Él sane mi corazón, que el Espíritu Santo de Dios obre. Y después, si es parte de mi responsabilidad, buscar a esa persona para resarcir el error que cometí. Y debemos de tener cuidado mucho con el ego cuando vayamos a pedir perdón. Porque el ego te va a decir, no, pues él también que reconozca la parte de su culpa.
El ego es muy traicionero también. Tú vas a hacer lo que Dios quiere que haga. Parte de tu sanidad es pedir perdón a Dios y después pedirte perdón a ti mismo para después ir con el otro, si está, reconocer, lo siento y resarcir el problema con algo que a ambos enriquezca. ¿Ok? Muy bien. Antes de terminar, y fíjense, no oramos y nadie me dijo nada, pero bueno, yo oré antes. Yo oré antes de estar con ustedes. Antes de las preguntas, sí me gustaría hacer una oración, ¿ok? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecer por este tiempo con nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias. Gracias infinitas por la oportunidad que nos das de poder tener este espacio, de generar esa hermosa conciencia de que tú nos amas profundamente. Que sin lugar a dudas, la muerte de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nos vino a generar un sentido de convicción de que tu amor es mucho más grande que nuestra propia imperfección. Sin lugar a dudas, puede haber en este momento algún joven que la culpa le siga atormentando. Clamo a ti, Señor, porque tengas misericordia, porque este momento sea una oportunidad para que él o ella pueda reconciliarse contigo y pueda poner esta situación que tanto le aflige en tus manos. Y después de ello, caminar con la firme convicción de que tú ya no miras eso. Porque reitero, Padre, si nosotros como tus hijos, viéramos cómo tú nos ves, no, Señor. Gracias por ese amor infinito. Gracias por este espacio. Gracias por la vida de cada joven, porque si está aquí es porque tenía que escuchar esto, Señor. Te pido bendición para cada hogar aquí representado y te pido sanidad en lo más profundo de su corazón. Pues lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos, pues como siempre, muchas gracias. Muchas gracias y dispuesta a escucharles, si hay dudas, si hay inquietudes. Les reitero, ahí